Bienvenido a Anatomía con el profe Julio. Vamos hoy a hablar de pared torácica. Y el tórax es esa región que se encuentra entre el cuello y la región abdominal. Que una vez quitamos músculo, fascia, piel, aponeurosis, grasa, nos quedamos con esto, con la pared torácica. Y la pared torácica es una estructura formada por huesos y cartílago. ¿Qué huesos vamos a abarcar en la pared torácica? Este gran hueso que vemos en la mitad, que es el esternón. Vamos a ver porción cartilaginosa que haría énfasis a los cartílagos costales y también tendríamos los otros huesos que vendrían siendo las costillas y las vértebras torácicas. Vean en la vista posterior cómo podemos observar mucho mejor las vértebras torácicas articulándose con las costillas. Esta imagen nos muestra la escápula y la clavícula, pero esto ya sería el inicio del miembro superior. Ahora, ¿para qué tenemos en el tórax una estructura tan grande formada y ensamblada? ¿Eso para qué? Porque esta pared torácica nos permite proteger los órganos torácicos y también órganos abdominales. En este caso vemos muy bien los pulmones y vemos también aquí cubierto del pericardio el corazón. Los grandes vasos también nos los cubre. ¿Qué más? Esta pared torácica tiene la característica de que resiste presiones negativas, por eso es que favorece la respiración. La inserción de músculos va a ser importantísima también porque, por ejemplo, el músculo diafragma se inserta en la pared torácica y es el músculo principal de la respiración. Entonces vamos a ver que las características de la pared torácica nos permiten ejercer muy bien nuestras funciones respiratorias. ¿Qué más también? Nos ayuda a sostener el peso corporal. Entonces, cuando vamos a ver esta pared torácica, recordemos el esternón, los cartílagos costales, las costillas y hacia posterior las vértebras torácicas, vean que nos forma una cavidad. Y esta cavidad contiene tres grandes cavidades. Vamos a ver, por dentro se van a formar una cavidad pleural derecha y una cavidad pleural izquierda. En estas cavidades pleurales es que yacen o se ubican los pulmones. Y hacia una región intermedia tenemos una cavidad que se llama el mediastino. El mediastino es donde está ubicado el corazón, esófago, tráquea y los grandes vasos que tenemos en el cuerpo. Entonces, vean la importancia de cómo la pared torácica protege estos órganos. De la misma manera, notemos que se forman dos grandes aperturas. Una apertura torácica superior y hacia inferior una apertura torácica inferior. Entonces, visto de otra forma, observémoslo aquí ya en un preparado anatómico real. Vemos el esternón, los cartílagos costales que son supremamente dicientes, las costillas y hacia posterior las vértebras torácicas. Si yo sacara un único segmento de la pared torácica, esto es lo que tendríamos. La articulación de las costillas con las vértebras hacia anterior dando un giro, se articula la costilla con el cartílago costal y por último llega al esternón. La apertura torácica superior permite que haya una interacción o que fluyan las diferentes estructuras desde el tórax hacia el cuello y desde el cuello hacia el tórax, como por ejemplo la vena yugular interna, la vena subclavia formando el tronco brachiocefálico para por último formar la vena cava. Estos son los grandes vasos. Lo mismo que la arteria carótida común, la división también de la subclavia, y noten esto tan importante. También hacia el cuello emerge por la apertura torácica superior los ápices pulmonares. Quisiera decir que un paciente que tuviera una puñalada en el cuello, por poner un ejemplo, una herida cortopunzante, podría sufrir una lesión pulmonar secundaria a un trauma en el cuello, porque los ápices pulmonares sobrepasan esa apertura torácica superior. ¿Qué otras estructuras observamos? Vemos la tráquea y el esófago en la línea media. Visto desde superior, logramos ver las mismas estructuras, pero acá nos añaden algo más. Y es que no olvidemos que los nervios también pasan por allí, el nervio frénico y muchísimos más. Ahora, ¿qué más también? Los vasos linfáticos tienen que pasar por esa apertura torácica superior. Hacia inferior se forma una gran apertura torácica inferior y aquí es fundamental porque se inserta el músculo diafragma. El diafragma es el que termina delimitando y sellando esta apertura, pero él también abre unos orificios que lo veremos después en un video de diafragma
observando cómo este se dispone para que terminen de pasar los grandes vasos y otras estructuras. Empecemos a delimitar las diferentes estructuras de la pared torácica. Si te gustan mis videos, te invito a que me sigas, a que veas toda la cantidad de videos que estamos formando. Ya tenemos casi 30 videos en el canal y vamos por muchísimo más. El esternón es el hueso que está ubicado en toda la región anterior de esa pared torácica. Y veamos que el esternón va a tener tres porciones. Primero un manubrio, un gran cuerpo y hacia inferior una estructura que se llama la apófisis sifoides. Entre sí, él tiene dos grandes articulaciones, una articulación entre el esternón, perdón, entre el manubrio del esternón y el cuerpo, que se llama la articulación manubrio esternal, y otra articulación que se forma entre el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, que se llama la articulación sifoesternal. Empecemos por el manubrio. El manubrio va a tener hacia el lateral dos cavidades articulares que va a ser para las clavículas. Esto lo vamos a ver en un mejor video de clavícula. Y el manubrio del esternón va a tener una zona de unión para la primera costilla. Entonces, si observamos todo el esternón, vean que lo que se repite hacia lateral son diferentes caras articulares para las costillas. Pero mucho cuidado, ¿cuántas costillas se articulan en el esternón? 7 costillas. Y al manubrio, ¿cuántas le corresponden? Le corresponden 2. La primera costilla y la segunda costilla va a articularse justo en la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. ¿Qué más podemos observar? Sobre todo en la cara anterior y superior logramos ver una escotadura que se llama la escotadura yugular o también le llamamos la horquilla esternal. Ya cuando vamos descendiendo y nos encontramos en el cuerpo del esternón, mencionábamos su articulación para las otras costillas, en este caso ya sería desde la segunda en toda la unión hasta la séptima, y en la cara anterior podemos observar unas crestas que les llamamos las crestas transversales. Hay una estructura que es fundamental, que es esa articulación manubrio-esternal, porque esa estructura se puede ver en los pacientes y a esa estructura le llamamos el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis correspondería justamente a esta estructura. Tú te la puedes tocar. Si tocas a nivel del esternón, ves que hay un cambio de relieve. Ese es el ángulo de Lewis. ¿Y por qué es importante el ángulo de Lewis? Porque a partir de él está justo la articulación manubrio esternal. Entonces, justo debajo del ángulo de Lewis, empezamos a observar el segundo espacio intercostal y de ahí podemos empezar a contar espacios intercostales. ¿Por qué es importante? Porque los diferentes espacios intercostales me sirven para hacer procedimientos. Por ejemplo, cuando escuchamos los ruidos cardíacos de un paciente, usamos el segundo espacio intercostal con la línea paraesternal. También usamos el espacio entre la apófisis sifoides con la reja costal, por ejemplo. Entonces, eso nos sirve para ubicarnos en el tórax del paciente y tomar decisiones clínicas. Muy importante que tengamos en cuenta que la apófisis sifoides tiene diferentes tamaños en cada paciente y sobre todo en los recién nacidos y en adultos mayores podríamos tocar e incluso observar la apófisis sifoides. Entonces hay pacientes que dicen, bueno, padres que dicen, doctor, perdón, está la apófisis sifoides. Entonces, que es que mi niño tiene un tumor. No, no es un tumor, es la apófisis sifoides. ¿Cómo vamos a determinar la anatomía de las costillas? Es muy importante que la dividamos y las clasificamos. Todos hemos escuchado en algún momento que hay costillas falsas y costillas verdaderas. Esa sería la primera característica para delimitar las costillas. En su relación con el esternón. Entonces, en su relación con el esternón vamos a dividirlas en verdaderas y falsas. Las 7 primeras costillas, observémoslo a la izquierda, son las que se van a articular con el esternón. Pero, ¿cómo así? ¿Cuántas costillas tenemos? Tenemos 12 pares de costillas. 12 pares de costillas, pero estamos hablando de que las primeras 7 se articulan con el esternón. Entonces, vea, cuarta, quinta, sexta y séptima. Observemos cómo la séptima se articula con su cartílago costal y este cartílago costal sí llega al esternón. Pero entonces, ¿qué pasa con la octava, la novena y la décima? Estas tres se van a articular desde sus cartílagos
directamente con el cartílago de la séptima costilla. Por eso es que a las costillas desde la octava hasta la doceava les llamamos costillas falsas, porque ellas no se articulan con el esternón. Esa sería la primera división, pero yo ahorita les decía, hasta la décima, ¿qué pasa con la onceava y la doceava? Que son flotantes, pero siguen siendo costillas falsas. ¿Qué más? ¿Cuál sería la otra división? Vamos a dividir las costillas en típicas o atípicas. ¿Cómo así? Porque van a haber varias costillas que van a compartir sus características y va a haber unas que van a ser costillas diferentes. ¿Cómo así? Miremoslo aquí. Veamos primero una costilla típica. Entonces, siempre que veamos un libro de anatomía, nos van a coger una imagen similar a esta, que nos muestra una costilla estándar, una costilla típica. Acá, por ejemplo, nos cogen la octava costilla, ¿cierto? Porque todas las que van a ser similares a esta van a tener esta característica y nos cogen las costillas atípicas. Entonces, ¿cuáles son las costillas atípicas? La primera y la segunda costilla, que son las que estamos viendo acá respectivamente, primera y segunda costilla, y también las dos costillas flotantes, ya lo veíamos ahorita, tienen características diferentes, la onceava y la doceava costilla. Empecemos entendiendo entonces la anatomía de una costilla típica. ¿Qué estructuras tiene una costilla típica? Primero, sí o sí tienen que tener una fosa y un sitio de articulación con su cartílago costal. Vamos a ver que esto se repite en muchas costillas. Lo otro es que va a tener dos extremos o dos caras, una cara interna y una cara externa. Va a haber un punto en que la costilla cambie de ángulo. ¿Por qué? Para poder permitir formar esa curvatura que genera la pared torácica. Entonces, estas costillas típicas van a tener una estructura que se llama el ángulo y por último van a tener una estructura que se llama la cabeza de la costilla. Esto sería la cabeza de la costilla que se articula con la vértebra, va a tener un cuello y también existirá una estructura que se llama el tubérculo, que va a tener una cara articular también con las vértebras. Dicho esto, quiere decir que las costillas se articulan en dos partes diferentes a las vértebras. Estas serían las costillas típicas. Vamos a ver qué estructuras tiene diferentes, por ejemplo, las costillas atípicas. Vamos a ver la onceava y la doceava costilla de una vez. La onceava no va a tener tubérculo ni cara articular para la vértebra torácica y vean que esta sí va a tener ángulo. Ojo con eso, sí tiene ángulo. ¿Qué otra estructura ella no va a tener? No va a tener una fosa con cartílago para articularse con el cartílago costal. ¿Por qué? Porque esta es una de las flotantes. Vean que esto se repite con la costilla número 12, pero la costilla número 12 tiene otra característica, diferente a la onceava. Ella no tiene ángulo, ni tampoco va a tener tubérculo como lo veamos en la onceava costilla. Entonces, mucho cuidado. A la izquierda estamos viendo una cara anterior de las costillas. ¿Qué podemos observar? Vemos la cabeza de la costilla que estaría hacia posterior. Vean esto, ojo con esto. Esta parte sería posterior y allí se articula con las vértebras torácicas. Ella va a tener un cuello, el tubérculo y aquí es el ángulo, ojo muy bien, el ángulo que se forma para poder dar la curva y terminar su forma de pared o articular esa pared torácica. Y hacia la cara anterior siempre se va a articular con el cartílago costal. Pero ¿qué pasa cuando yo veo una vista posterior de la costilla? Veámoslo aquí, desde la derecha. Acá vemos la cabeza, muy bien, pero hacia el cuello y logramos observar muy bien ese tubérculo que lo forma un músculo, que después lo veremos, se les voy a dejar un video de músculos intercostales y músculos de la pared torácica para entender muy bien esto. Aquí está el tubérculo y también la carilla articular para las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Vemos acá el ángulo que se empieza a formar para poder dar la curva hacia anterior y en este sitio es que estaría el cartílago costal. Pues vean esto, ellas se van a articular con una carilla que es inferior de las vértebras torácicas, pero también con una carilla superior, que en este caso la estaría tapando la cabeza de la costilla. De la misma manera, en esa cara articular que está en el tubérculo se articulan, como les decía, con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Ahora entendamos
la anatomía de las dos costillas atípicas que nos faltan. Vamos a ver, esta sería la primera costilla y hacia inferior tenemos la segunda costilla. Esta primera costilla, desde una vista superior, podemos ver varias cosas y vamos a analizarla desde las diferencias con las costillas típicas. Esta sería su cabeza con el cuello. Vean que ella tiene tubérculo, pero que no va a tener esta costilla, no va a tener ángulo, ella no tiene ángulo, dado que es muy pequeña, ella es una sola curva, entonces no tiene ángulo. ¿Qué otras características tiene? Por eso es que está triste. ¿Qué otras estructuras tiene? Ella va a tener la inserción distal del escaleno anterior y el escaleno medio. Esto se los dejo en uno de mis videos de músculos del cuello para que lo puedan ver. Y también vamos a tener las inserciones proximales del músculo subclavio y también del serrato anterior, que aquí lo tengo abajo, pero también hace parte de las estructuras que deforman la primera costilla. Vamos a ver la segunda costilla, qué diferencias tiene. La segunda costilla sí tiene cabeza, claramente, tiene cuello, tiene un tubérculo y vean que también tiene ángulo. Aquí se puede ver muy bien cómo se forma el ángulo de la costilla. Vean que ella viene así y de repente, ¡pum!, se curva. Ese es el ángulo que se forma. La segunda costilla sí tiene ángulo, por eso está feliz. Y vemos que a ella le llega o tiene la inserción distal del escaleno posterior. Entonces, véanlo aquí, escaleno anterior y medio llega a la primera costilla, pero el escaleno posterior llega a la segunda costilla. Y también la segunda costilla va a tener la inserción proximal del serrato anterior. Entonces, la primera y la segunda costilla comparten las inserciones proximales del serrato anterior. Véanlo, aquí se ve muy bien. Ah, se me olvidaba mencionar algo bien importante. La primera costilla va a tener una deformidad, dos surcos, uno para la vena subclavia, que sería este, el surco de la vena subclavia, y otro para la arteria subclavia. Lo vemos muy bien en esta imagen. Veamos las estructuras que deforman esa primera costilla. Vean hacia más anterior la vena subclavia, vemos la arteria subclavia y vean cómo el escaleno anterior está dividiendo la vena de la arteria. Lo mismo el escaleno medio llegando a la primera costilla y el posterior llegando a la segunda. Muy bien. Ahora vamos a entender un poquito las vértebras torácicas para ver esto cómo se ensambla. Las vértebras torácicas van a tener un cuerpo vertebral y en este cuerpo vertebral hacia la región posterior, esto vendría siendo anterior y hacia aquí vendría siendo posterior. Lo mismo en la imagen de la izquierda, vemos esto hacia anterior y esto es posterior. Entonces, vemos cómo hacia posterior del cuerpo vertebral tenemos las dos carillas articulares para las costillas. Y ojo con esto, vamos a tener unas carillas articulares en todas las apófisis transversas, vamos a ver ahorita la excepción, para articularse con las costillas. ¿Con quién? Lo veíamos ahorita, con ese tubérculo. Entonces veamos una imagen, saben que me encanta traerle preparados anatómicos, veámoslo aquí, acá estaría una carilla superior de una vértebra torácica, acá una carilla inferior, vean las apófisis transversas y acá estaría la carilla articular para el tubérculo de la costilla. Visto de esta forma, así es como se ensambla esta estructura, ¿cierto? Entonces ya lo podemos ver mucho mejor, la cabeza de la costilla ensamblándose con la hemicarilla superior de esta vértebra y con la hemicarilla inferior de la vértebra que está superior a ella. Que es importante entender desde la pared torácica, desde las vértebras, y es que hay diferencias entre las primeras vértebras hacia las vértebras T11 y T12. ¿Por qué? Porque las vértebras hasta la décima van a tener una porción articular para ese tubérculo que les mencionaba, pero no sé si lo recuerdan, vean que el tubérculo se pierde en las últimas costillas. Entonces es por eso que cuando nos vamos a una vértebra T11 ya no existe cara para la apófisis transversa. Esto es supremamente importante entenderlo. También vean como la primera vértebra se parece más a una jirafa. De hecho, las vértebras torácicas, las similitudes con una jirafa, así le enseño yo a mis estudiantes que se las aprendan. Y vean cómo las últimas vértebras torácicas ya se parecen a las lumbares, que muchos lo asemejan con un elefante o un rinoceronte. Entendamos, con base en todo lo que hemos mencionado, las diferentes articulaciones que se forman en la pared torácica.
Primero, vamos a tener unas articulaciones entre las mismas vértebras. Entonces van a haber unas articulaciones intervertebrales. Segundo, unas articulaciones entre las costillas y las vértebras. Estas articulaciones se llaman las articulaciones costovertebrales, pero aquí hay una característica. Y es que yo les decía que esta articulación se divide en dos, podríamos llamarla. Una propiamente de la cabeza de la costilla con la vértebra, pero otra desde el tubérculo de las costillas con las apófisis transversas. Eso es fundamental que lo entendamos. Entonces, por eso se divide en dos, la de la cabeza de la costilla y la costo transversa. Costo de costilla transversa y apófisis transversa. ¿Qué otra articulación tenemos? La articulación costocondral, es decir, de la costilla con el cartílago costal. Otra es la intercondral, mucho cuidado con esto, una articulación entre los mismos cartílagos costales. Otra articulación entre el esternón y los cartílagos costales. Y por último tenemos las dos articulaciones propias del esternón que les mencionaba previamente, la articulación manubrio-esternal y la articulación sifo, de apófisis sifoides, esternal. ¿Qué sucede? Que estas articulaciones todas tienen diferentes tipos de articulación y se las traigo agrupadas con un código de colores como me gusta. Primero, las que están en rojo, es decir, la articulación manubrio-esternal y la articulación intervertebral, ambas son una sínfisis. Segundo, continuemos con las que son de tipo plana. ¿Qué articulaciones son de tipo plana o artrodias? Son la articulación, ojo con esto, esternocondral, pero desde la segunda articulación esternocondral hasta la séptima. De la primera articulación esternocondral va a ser de otro tipo. ¿De qué tipo? Va a ser una sincondrosis. Segundo, ¿cuáles otras son de tipo plana? La articulación intercondral y la articulación costovertebral. Vea que esto visualmente es mucho más fácil. Ahora, nos falta un tipo de articulaciones que están en azul y les decía el tipo, son las sincondrosis. ¿Cuál? La primera esternocostal. Y también vamos a tener que son de tipo sincondrosis la articulación sifoesternal y la articulación costocondral. Una cosa son las articulaciones, pero estas articulaciones tienen que estar estabilizadas por ligamentos. Primero, es difícil mencionar el esternón sin mencionar las clavículas. Es por eso que vamos a tener aquí una articulación un ligamento costoclavicular. Vamos a tener también entre ambas clavículas, por toda esa horquilla esternal, un ligamento que se llama ligamento interclavicular. Segundo, vamos bajando y descendiendo. Va a haber un ligamento que se llama el ligamento costoclavicular y va desde las clavículas hasta la primera costilla. Después, ¿qué podemos observar? Podemos observar que desde los cartílagos costales se van a formar unos ligamentos que se llaman los ligamentos radiados. Todos estos son los ligamentos radiados. Si los fuera a señalar, serían estos: ligamento radiado, ligamento radiado, ligamento radiado. Otros ligamentos que tenemos entre los mismos cartílagos costales se llaman los ligamentos intercondrales. Y también en la segunda costilla, que llega justo a esa articulación manubrio esternal, va a haber un pequeño ligamento que se llama el ligamento intraarticular. Todos estos ligamentos me estabilizan la pared torácica en su cara anterior. Cuando ya me voy hacia posterior, hacia la articulación de las costillas con las vértebras, podemos ver que están los ligamentos costotransversos, es decir, que articulan las costillas con las apófisis transversas. Estos van a ser un tipo de ligamentos. ¿Dónde se ubican? Vamos a tener tres ligamentos costotransversos. Uno que está desde la base de la apófisis transversa se llama así solito, el ligamento costotransverso. Pero vamos a ver que los otros dos tipos de ligamentos van a tener apellido. ¿Cómo así que apellido, profe? Vean este. Desde la cabeza de la costilla hacia la apófisis transversa superior.
Entonces, este va a ser el ligamento costotransverso superior. Y nos queda faltando uno que es el ligamento costotransverso lateral, que es el que se ubica más lateral. Quiero que entendamos algo de esta imagen porque estamos en una vista posterolateral. Tanto el ligamento costotransverso como el ligamento costotransverso lateral están tapados por la cabeza de la costilla. Entonces, si yo los viera desde una vista anterior, yo no podría encontrarlos. Pero como el ligamento costotransverso superior va desde la cabeza de la costilla hasta la apófisis transversa superior, este sí podríamos observarlo. En la cabeza de la costilla también hay una particularidad, y es que como ella se inserta justo entre la articulación de ambas vértebras, pasa muy similar a como pasaba con las costillas en la cara anterior. En la cara posterior, la cabeza de las costillas también va a tener un pequeño ligamento que es el ligamento intraarticular. Veamos esta imagen. Tenemos aquí la cabeza de la costilla articulándose con la vértebra que está superior a ella y con la inferior, y vemos con este número 14 el ligamento radiado. También hay un ligamento radiado que me articula la cabeza de las costillas con las vértebras. Vean que cuando veíamos el esternón pasaba algo similar. Pero ¿qué sucede? Les decía yo que también podemos observar los ligamentos costo transverso superior. Véanlo aquí, la cabeza de la costilla. Estos serían dos fascículos del ligamento costo transverso superior, buscando las apófisis transversas, sería todo esto, las apófisis transversas superiores a la costilla subyacente. Entonces este sería el ligamento costo transverso superior. Y también podemos observar ya un ligamento que es propio de las vértebras en esta imagen, que se ve muy bonito, que es el número 17, que es el ligamento intertransverso, porque vea que va de apófisis transversa a apófisis transversa. Por eso se llama ligamento intertransverso. Por último, ese pequeño ligamento que les mostraba, que es el ligamento intraarticular, sí lo podemos ver. Aquí lo que hicimos fue cortar hacia la región superior la cabeza de la costilla, y esto podemos ver aquí pequeño cómo está el ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla, que vendría siendo esencialmente estas pequeñas fibras. Para finalizar, es entender que entre los mismos espacios costales se llaman los espacios intercostales, es decir, el espacio que hay entre costilla y costilla. Y acá es fundamental que podamos entender que el paquete vasculonervioso intercostal, es decir, las venas, las arterias y los nervios intercostales, están pasando hacia el borde inferior de las costillas, como lo podemos observar. Veamos la imagen de la derecha, se ve mucho mejor. Está la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Pero ustedes se preguntarán, pero profe, abajo también se ve un paquete vasculonervioso pequeño. Sí, pero estos, o que estamos hablando del espacio intercostal. Entonces, en el espacio intercostal, hacia la región superior estaría el paquete vasculonervioso y hacia la región inferior estarían las ramas colaterales de este paquete vasculonervioso. Si yo quisiera perforar el espacio intercostal, por ejemplo, ¿dónde preferiría yo hacerlo? En el espacio intercostal, hacia la porción superior o hacia la porción inferior. Por supuesto que voy a preferir hacerlo hacia la porción inferior, porque el paquete vasculonervioso que vemos aquí son ramas colaterales mucho más pequeñas y más difíciles de lesionar. Entonces, siempre la referencia anatómica para nosotros hacer alguna intervención en el espacio intercostal sería el borde superior de la costilla inferior. Con esto les dejo. Un abrazo para todos, espero les guste el video. Nos vemos en demás videos, les voy a dejar uno de músculos intercostales y nos seguimos viendo. Un abrazo.